Con todo menos me dicen ellos sin cesar. Con Juan Carlos Pérez Pacheco vamos a analizar las noticias que nos llegan de la red social. Lo que nadie quiere decir, aquí lo vas a hallar. La verdad disfrazada se quiere ocultar, pero en nuestras manos está el desvelar historias ocultas entre tanto bla bla bla. Desenmascaremos la realidad sin titubear. La disfrazada se quiere ocultar, pero en nuestras manos está el desvelar historias ocultas entre tanto bla bla bla. Desenmascaremos la realidad sin titubear. Noticias desenmascaradas siempre al frente. Lo que se esconde haremos evidente. Aquí en redes todo se revela. Lo que en otros lados se mantiene en tela. Grupo Cargo Gas presenta Con todo, menos con miedo. Los hechos no dejan de existir por ser ignorados. Por fin conocerás la verdad. Esta tarde nos acompaña en Con todo menos con miedo el director del Instituto Municipal de Movilidad y Sustentabilidad del Gobierno Municipal de Saltillo, Víctor de la Rosa Molina, a quien recibimos con mucho agrado y ahorita les voy a decir por qué del agrado. ¿Cómo estás, mi estimado Víctor? Muchas gracias, buenas tardes, encantado de estar acá contigo. Gracias, y de entrada les voy a decir por qué. Creo que uno de mis mejores días, y la gente que vive aquí en Saltillo no me va a dejar mentir, lo tuvimos el pasado 19 de marzo, mi estimado Víctor, y te voy a decir por qué, y les voy a decir al público por qué. Porque que la autoridad municipal, el presidente municipal, entiéndase, Javier Díaz, haya tuiteado esto en sus redes sociales, me llenó de veras de plácemes. Vamos a ver qué tuiteó nuestro presidente municipal, si es tan amable el productor. Fíjense lo que puso el alcalde, y esto fue el 19 de marzo, ahí lo pueden ver ustedes en su pantalla. Dice: no vamos a permitir que el transporte de personal siga provocando un caos en nuestras vialidades. Vamos a poner orden. Quienes vivimos aquí en Saltillo, vaya que lo hemos padecido. No sé si sea tu caso, Víctor. Todo el tiempo, claro. Todo el tiempo, ¿verdad? Y bueno, fíjense lo que son las cosas. Todavía no se cumplen 100 días de la actual administración municipal. Se cumplen en este mes precisamente de abril. ¿Qué día sería? 10. El 10 de abril serían los primeros 100 días de administración municipal. Y lo que dice el alcalde en este Twitter de vamos a poner orden, lo han comenzado a hacer desde el momento que empezó la administración municipal, y de eso nos va a hablar nuestro invitado este día. ¿Por qué se tomó la decisión, mi estimado Víctor, de comenzar a cambiar algunas vialidades de Saltillo? Pues la verdad es que el alcalde siempre ha tenido muy claro, lo hacía desde campaña, durante este largo periodo de transición que vivimos de 7 meses, fuimos entrando todavía más en el tema. Y es estar cerca de la gente, cerca de los saltillenses, cerca de los ciudadanos, y escuchar de manera muy clara y de manera fuerte lo que los ciudadanos quieren. Y evidentemente el tema de la movilidad, en auto, la movilidad tiene muchos más ingredientes, es uno de los problemas que hoy vivimos más fuerte, producto de un fenómeno económico, un fenómeno social, un fenómeno que está relacionado mucho con la post-pandemia. Así está documentado en muchos lugares del mundo, esta sensación de recuperar la libertad que ha hecho que la gente quiera moverse más y que tenga mucha más voluntad de ir por un auto y tener más autos. El fenómeno económico que tiene que ver con la empleabilidad o la cantidad de empleo que en esta zona del país está considerada como otra más de las prestaciones salariales que se tienen, el que te transporten de tu domicilio al trabajo.
y pues, evidentemente el crecimiento poblacional que nos ha estallado en la cara en los últimos años, que hace que tengamos ahora estos congestionamientos típicos de una ciudad de 1 millón de habitantes y muy asociado a una nostalgia, a un sentimiento de empezar a extrañar esta ciudad de los 5 minutos en las que vivimos los que ya somos más grandes, más mayores, y que vamos a extrañar toda la vida porque no va a cambiar, no va a volver a ser esa ciudad, difícilmente va a ser de esa manera de nueva cuenta. Entonces había que hacer algo y había que hacer cosas que al día de hoy pueden parecer ya como mucho sentido común, que mucha gente tenía ya la claridad de pues hay que hacer pequeñas cosas, ¿no? Lo que se nos está saliendo mucho de las manos es el orden. Esta parte que tiene que ver con la frase del alcalde o la publicación del alcalde en redes sociales, de poner orden. Vino ya más resultado de la prueba piloto y luego la primera intervención que se hizo en el distrito del Zarape, y donde nos dimos cuenta inmediatamente al primer día de la instalación que había una voluntad de pasarse ahora sí por encima la regla, y entonces fue que pusimos especial cuidado y atención en ello, porque a la par que veíamos los videos que todos vimos de camiones y privados que pasaban por encima de los bordillos o que derribaban las barreras, a la par veíamos una reacción que medimos casi en tiempo real de la gente aprobando que se haya puesto estas barreras, sobre todo en el sentido justicia, de que no se me atraviese. Vamos por partes. ¿Cuál fue la primera acción? B. Carranza, que estamos viendo ahorita un retorno que se hizo, se prohibió más bien el retorno en B. Carranza de norte a sur, ¿o fue primero el Indio? Fue primero o la lechera, perdón, el Zarape. Fue primero el Zarape. Me quedé con lo del Indio. Años que se dejó de llamar el Indio. No, pero yo sí soy de esas épocas del Indio. Es el Boulevard El Zarape, perdón. De la lechera, de todos esos nombres, del reloj. Sí, caray, discúlpeme, me fui 20 años atrás aquí en Saltillo. La intervención del Zarape fue primero. Vamos a ver el video del Zarape para que nos lo vaya explicando, por favor, Víctor. ¿Por qué lo hicieron? La hicimos porque ya había un estudio previo de Implan y un experimento previo que había hecho la propia comisaría. Básicamente acá lo que ocurre es que este carril de extrema derecha, que proviene de un paso hundido, que viene de Fundadores, generaba una cantidad de entrecruces tremenda. Esto es, gente que aparece en este carril de extrema derecha, quiere atravesarse los carriles centrales. Sí. La diferencia de velocidad de la gente que aparece por aquí con la gente que viene en los carriles centrales genera que forzosamente se hacía el caos vial. El que atraviesa tenga una velocidad menor, el que viene por medio de una velocidad mayor y tiene que hacer el ajuste de freno. Ese pequeño ajuste de freno genera que al 10º auto sea un alto total. Sí. Y es ahí donde empieza entonces la fila, porque el alto total ya representa que vas a tener que estar parado. Y los accidentes, porque se quería meter a la brava. El gandallismo con el que vivimos aquí en Saltillo, caray, hay que decirlo como es. El gandallismo, exactamente. Prohibir el paso, que es esta intervención que está aquí, prohibir el paso significa que esas filas o esos frenones no se presenten y poder entonces privilegiar el paso de la gente que viene del sur por carriles centrales. La gente que viene del sur en los estudios de aforo, pues resulta que es 60% del total de la gente que llega a ese punto. Es un punto importante, un punto neurálgico, porque confluyen muchas avenidas principales y por eso la decisión de hacerlo ahí. Empezamos por la parte más difícil de todos los pequeños problemas que teníamos detectados para irnos directamente a atacarlo. La parte que está a la izquierda, a la extrema izquierda, esto que se ve de este lado, está realmente delimitada porque ahí lo que hicimos fue dar la opción de ir a dar vuelta en U hasta el municipio a Juárez para poder retornar e incorporarse, y entonces es básicamente para eso. Te fijas, esa delimitación no está tan larga porque la velocidad con la que apareces en la extrema izquierda
sí te da para poder hacer el entrecruce más adelante sin tener que hacer los paros. Y esa fue, digamos, la propuesta. En la medida en la que fuimos haciendo la prueba piloto, estuvimos 6 días completos, 6 días durante las mañanas, en un periodo de tiempo de 5:30 a 9 de la mañana. Pues nos dimos cuenta de más cosas, como el tema de la semaforización y los cambios que teníamos que hacer en semaforización, porque estábamos saturando ahora esta nueva fila que inventamos para que llegue al semáforo de Valdez Sánchez. Dime 2 cosas, Víctor. Javier Díaz dice que lo que se busca es que la gente pueda tener más tiempo ahora con la familia que invertirlo precisamente en un traslado. ¿Cuál es el ahorro aquí o cuál es el beneficio aquí? El ahorro para la gente que viene por carriles centrales, que se desplaza de sur a norte, llega a ser hasta de 12 minutos. ¿12 minutos? Sí, teníamos filas que se extendían hasta la altura de Otilio, básicamente, en algunos puntos del día. En las famosas horas pico. En las horas pico, que los técnicos le llaman la hora de máxima demanda. Sí, exactamente. Exactamente así. Y ahora esa fila pues está, todo el tiempo fluye, aunque sea una velocidad lenta, aunque sea una velocidad baja, falta hacer algunos ajustes a algunas de las rampas que tienen estos pasos a desnivel para poder garantizar que puedan fluir más rápido. Pero sí, son hasta 12 minutos lo que pasa acá. Y la segunda pregunta que te iba a hacer sobre esto mismo, señalabas tú al principio y señalaba yo también el tema del gandallismo. ¿Se brincaban, se llevaban los fantasmas? ¿Qué aplicó ahí o cómo está aplicando ahí las sanciones? Pues la verdad es que la tarea y el trabajo que hace la de tránsito y la comisaría ha sido muy importante, primero en el apoyo que han tenido con nosotros para la prueba piloto y después en la vigilancia de que se respete la regla. Nos sorprendió muchísimo que, pues, aunque pusimos la intervención ya física, las barreras físicas, la gente seguía haciendo como algún tipo de molestia, y lo que hicimos fue que pedimos el apoyo, pusimos a un par de motopatrulleros, uno ahí donde está materias primas y otro al final de la fila más cerca del semáforo, que podían trabajar en conjunto y empezar a multar directamente a la gente. Si no hay consecuencia, pues las cosas no cambian, no importa qué es lo que pongas. Claro, una multa, el no respetar estas nuevas vialidades, este nuevo reglamento de vialidad. ¿A cuánto? Mira, ahí estamos viendo los fantasmas. El que este camión, por ejemplo, se brinque, o el carro que va adelante, se brinque a la brava, el famoso gandallismo, se lleve un fantasma, ¿a cuánto se hace acreedor? Ahí sí te la debo, no me sé el código completo Pero hay una multa. Pero hay una multa, debe estar alrededor de los 2,000 pesos, una cosa así. ¡Qué bueno! Sobre todo la parte importante de la multa es hacerla valer. ¡Claro! Porque si no, no... ¿Sabes cómo se educa la gente? Cuando le pegas en el bolsillo. Lo hacen una vez, 2 ya no, te lo puedo asegurar. Desgraciadamente. Y ahorita hablábamos también, ahorita nos vamos a otras vialidades. Ahorita hablábamos también del Twitter del alcalde, si lo podemos ver otra vez, te lo voy a agradecer, mi estimado productor, porque el alcalde se enfoca en el tema del transporte. Ahí lo estamos viendo, lo recordamos. No vamos a permitir que el transporte de personal siga provocando un caos en nuestras vialidades. Vamos a poner orden. Y vamos a ver el video que tenemos de apoyo de lo que hacen los camiones estos especializados del transporte. Ahí cómo están trabajando con ellos. Son varias vertientes. La primera, la convivencia es total y es plena. La primera fue un acercamiento que tuvo comisionados directamente con algunas de los representantes de las empresas para platicarles que, bueno, íbamos a tener una serie de reglas. Mira, cómo se mete un buen hilo. Una serie de reglas. Sí. La segunda fue, pues, la aplicación justamente de los operativos que ya se estaban haciendo previo a la instalación de los dispositivos delimitadores, en donde se estaba deteniendo y multando. Digamos que es un acuerdo, digamos, de entendimiento. La primera multa sobre el chofer, la segunda multa sobre la unidad.
Una tercera multa tiene que ver ya con un castigo de tránsito para una semana directamente a la empresa, y una cuarta multa es, pues, no pasas o ya no puedes subirte al distribuidor vial en el Carranza. Ese, digamos, que fue el esquema. Y luego, pues, ejecutarlo, que es lo complicado, ¿no? Y que sigue resultando complicado. Lo mismo un poco que decías, ¿no? Si no hay consecuencia, al final del día, si no le pegas en el bolsillo al conductor, pues no va a atender o no va a hacer caso de las nuevas disposiciones. Vimos el zarape, ¿qué siguió después? Lo que siguió fue la implementación, y en la implementación nos dimos cuenta que teníamos que tocar la semaforización. Y la hora de entrar a los semáforos es otro universo completamente distinto, porque pensábamos que pues iba a tener un efecto sobre Valdez Sánchez, pero no sobre todo el Valdez Sánchez. Entonces lo primero que tuvimos que hacer fue sincronizar Valdez Sánchez, recuperarlo, porque nos dimos cuenta que el circuito de sincronización estaba suspendido porque el controlador de la calle Malasia simplemente se había quemado ya hace unos años y nunca se había repuesto. Entonces empezamos a rascarle y nos encontramos que de 21 circuitos de sincronización que tiene la ciudad, solamente 7 están en operación. Hay 14 que les falta algún elemento. Se sincronizan a través del reloj, y el reloj se sincroniza a través de un GPS. ¿Y eso requirió de una inversión? Fíjate que hasta ahorita no, porque tenemos todos los equipos que se retiraron de Carranza, que no estaban en mal estado y que se suplieron por equipos más modernos. Después de lo de Valdez Sánchez fue cancelar las vueltas a la izquierda en las laterales del periférico para hacer que dure más tiempo el semáforo y poder deshogar más tráfico. Y después de eso, en reuniones de planeación con el alcalde, tenemos un plan de 7 cruceros que son las prioridades que se definieron, y él dijo, el primero que va es el de la incorporación que está en Carranza, es de norte a sur, para tomar el puente del distribuidor vial que te lleva hacia Nazario. Y allá nos fuimos a trabajar rápido. Excelente. Y bueno, como todo en la vida, todo arranque, todo inicio, todo comienzo, pues es de menos a más. Hoy en día, ¿cómo consideras que ha reaccionado la gente de Saltillo? ¿Ya nos estamos acostumbrando a estos cambios? Sí, el cambio más fuerte todavía le falta. El cambio viene cuando se termina de asimilar una variación en la conducta. Lo vimos cuando estábamos en Zarape, lo estamos viendo ahora mismo en Carranza. Y una variación en la conducta no ocurre, en la conducta humana no ocurre en menos de 21 días. Es así como un dato científico. ¿Cuánto nos va a llevar? Psicología. ¿Qué dicen los expertos en eso? 21 días para acostumbrarte, 21 días para que se asiente, digamos, esta primera reacción que tienes, hasta que empiezas a entender y a diseñar una nueva ruta. La molestia es inmediata porque estás acostumbrado a hacer una cosa y te cambian ahí tu manera de traslado y todo. Y sobre todo la parte más importante es poder llevar y poder entender el mensaje que no siempre la mejor ruta es la ruta más corta entre dos puntos. No siempre va a ser así, sino que a veces la alternativa que pareciera contraintuitiva, que es tengo que ir hasta dar la vuelta en Juárez para luego regresar, en realidad te estaría ahorrando pues, fácil 5 o 6 minutos de fila. Que lo que estarías parado precisamente en la fila. A vuelta de rueda, como también decimos aquí en el norte, ¿verdad? A vuelta de rueda sería lo mejor. La verdad es que hay puntos, hay momentos que estás detenido totalmente. Este es el Nazario, por cierto, Boulevard Nazario y Ortiz Garza. Este es donde se toma el Nazario, es correcto. Es correcto. Mi estimado, esta es una pregunta que quizás no te la debería de hacer, pero te la voy a hacer. Hay gente que se encabra. En YouTube podemos decir esas cosas, ¿verdad? Es el entrecruce que estamos evitando. Que me señalabas, ¿verdad? El que se incorporen de allá. Hacemos todas las ballenas aquí, acá prohibimos que te puedas incorporar. Y la vuelta la vienen a dar. Aquí teníamos la vuelta la pueden dar aquí para tomar hacia Nazario y Hueltenú, y se pueden salir por la calle en su charro antes de venir. Y ya viene por arriba del puente. Por el puente, en última instancia, tienes que ir hasta. Y esto le roba, les quita escasos 2 minutos, 3 minutos al vehículo hacerlo.
Sí, la verdad es que si sigues derecho, si sales por Pedro Figueroa y sigues derecho hacia el lienzo, no te roba absolutamente nada, porque pues el riesgo de hacer esto era demasiado. Teníamos fácil 2 o 3 choques cada tarde en este lugar. ¿Y ahora ya no? Eso implica, ahora ya no. Eso implica no solamente el daño físico del vehículo, no solamente el daño económico de la reparación, no solamente el riesgo a la salud, sino le significa al gobierno municipal un mejor aprovechamiento de los recursos humanos que tiene la Policía de Tránsito, que básicamente tenía ahí una estación, porque ya sabían que todas las tardes tenía que estar ahí atendiendo esos choques. Exacto. Que ahí es donde, fíjate, no terminé de hacerte la pregunta, pero me la respondiste. Hay gente que se encabrona y la agarran contra ustedes. Y está perfecto. La verdad es que uno tiene que entender como autoridad, primero, ¿sí? voy para allá, pero primero, como autoridad uno tiene que entender que es el responsable, es la cara, y como dicen los gringos, viene con el territorio. Claro. Porque como responsable, como servidor público, todas las decisiones que tomes siempre van a terminar afectando a alguien. Y digamos que en la regla de la política pública se busca sí beneficiar a la mayor proporción de población y, en última instancia, hacer que la situación de vida de la población sea mejor. Es como los papás, ¿no? ¿Por qué no me dejas salir? Porque te tengo que cuidar. Es exactamente lo mismo. Y es como los hijos. Oye, y se enojan los hijos con uno. Y es exactamente lo mismo que pasa acá. Ahora, sí, en efecto, lo que se ha ido perdiendo es que hay un riesgo, una propensión al riesgo mucho mayor, porque se ha ido relajando, digamos, el tema de la aplicación de la ley. Y esta sensación que hablábamos al inicio, que ha traído la pospandemia sobre la libertad y sobre el individualismo y el yo puedo hacerlo, y para eso tengo esta troca 4x4 para pasar por encima de quien sea, y hay que regresar a esa calma, a esa tranquilidad y que solo el orden regala. Así es. Y pues las mentadas de madre son bienvenidas, ¿verdad? Porque también, hijos de... A ver, llevamos entonces, antes de los 100 días, el 10 de abril nos dice se cumplen los primeros 100 días de gobierno. ¿Cuántos puntos de vialidad se han modificado? Estos dos han sido los más importantes por los entrecruces, la cantidad de accidentes y el tiempo que realmente puede ahorrar. Estamos además haciendo en Boulevard Revolución y Mirasierra, donde antes había una pequeña rotonda, toda una intervención completa, que esa sí es obra pública. Se va a invertir ahí en infraestructura. Todo. ¿Y cuántas más faltarían o cuánto más tienen proyectado ustedes? Tu área. Este mismo fin de semana estamos arrancando algo de obra en de Sánchez y Abasolo, que ahí hay en esa intersección, en ese sentido oriente-poniente de Valdez Sánchez, hay un gran espacio desaprovechado por ahí donde hay una parada de autobús que podemos abrir un poquito más. Estamos por arrancar lo que viene en Colosio y Valdez Sánchez, que es algo que el alcalde durante la campaña estuvo hablando mucho, básicamente recorrer 4 metros un semáforo para ganar un carril de norte a sur que lleva naturalmente a la gente hacia la sierra. Vamos a arrancar también Colosio y Fundadores, digamos la entrada a Mirasierra, que la vamos a hacer en 3 secciones. La primera tiene que ver con la lateral de oriente a poniente, en el lado norte. Vamos a recortar un pedazo de camellón de lo que tiene el bajo puente para hacer un 4º carril de vuelta. Vamos a levantar un poquito la ciclovía, que hoy la gente la usa como carril de vuelta continua, y vamos a hacer de manera correcta delimitar los radios de giro para que quepan más autos, y luego vendrán más cosas ahí alrededor. En el mismo cruce del distribuidor vial ¿Del Zarape? Del Zarape de Carranza, no, del distribuidor vial aquí en Carranza y Nazario. Que es el que estamos viendo. En este que estamos viendo, en el sentido contrario, hay que hacer una serie de limitaciones para darle prioridad a los carriles centrales y quitarle a este que parece del deprimido. Sí. Y hay que hacer cosas en Nazario para que la fila que se hace en Nazario tenga un cierto orden. La gente hace fila ahí a la altura de la Plaza Obelisco, se fila en un solo carril, cuando realmente podría hacer fila en 2 carriles y encauzarlo.
y sobre todo tapar la pequeña salida que nos hace frenarnos a todos de aquel sentido. Sí. Una pequeña salida que está aquí para entrar a la tienda. De la tienda. Y ahí vamos a hacer la bahía del transporte público en el bajo puente. La parada está ahora de la banqueta. Para interrumpir eso, en eso tenemos un operativo todos los días en la mañana para darle un poco más de fluidez y ahí también le vamos a mover. Tenemos otros pendientes en la parte sur, en la parte poniente de la ciudad. El más atrevido es en el puente que está frente al penal. Vamos a hacer un contraflujo. Por la Saltillo 2000. Sí, claro. Ahí tenemos un gran índice de siniestralidad, se dice ahora. Choques para acabar pronto. Madrazos. Porque la velocidad es muy alta y entonces tenemos que poner un semáforo. Sobre todo porque cuando sales del lugar principal de sentido 2000 para incorporarte a esta extrema derecha y cruzar hacia Satélite, por ejemplo, pues se provocan muchos esos choques. Pero como alternativa, uno de los carriles del puente lo vamos a hacer contraflujo. Es algo muy similar a lo que tienen frente al estadio Territorio Santos Modelo y en Torreón. Vamos a hacer una delimitación correcta sobre el cruce que está justo frente al Panteón Santiago entre Periférico y Calzada Madero, para que pueda haber dos carriles naturales y que se gane un poco el espacio a la vuelta continua. Vamos a hacer un cambio de sentido en la calle Ramos, en ese pedacito que está entre Emilio Carranza y Murguía, para que esa salida natural de toda la gente que baja de Guayulera tenga mucho más tiempo o mucho más espacio en el tiempo de semáforo para salir a Emilio Carranza o para seguir de frente al centro. Hoy se hace una sola fila y no perdemos nada en cambiar el sentido y hacerlo de un solo sentido, justo ahí donde estamos y bueno, están brotando y están apareciendo algunos otros. En el sur es muy claro el tema que tiene que ver con el cruce de Antonio Cárdenas y Emilio Arizpe, donde bajas del puente y te topas ahí con el semáforo y ese puente, digamos, tiene que ser solamente de vuelta a la izquierda. Tenemos que agregar un carril de vuelta a la izquierda, tenemos que correr un poco el semáforo para que los radios de vuelta a tamaño camión puedan atravesar perfectamente bien y hacer un pequeño recorte en la cuneta que está justo en la banqueta de la sexta zona, que tiene un pequeño entresaque que hace que los autos se detengan mucho más. En el norte, en complemento, todo lo que tiene que ver con Colosio y de Carranza, ahí también vamos a recortar parte del bajo puente, del camellón que hay en el bajo puente. Vamos a hacer delimitación en la vuelta continua cuando vienes de sur a norte para que tomes Colosio hacia la derecha. Y vamos a hacer la delimitación perfecta de la pintura para guiar a los dos carriles centrales a que se ajusten a los dos carriles que están del otro lado del Colosio para seguir hacia el norte. Ahí van más o menos esas intervenciones que son las que ya están muy claros. Por supuesto, el Zarape en el sentido contrario, que durante las tardes se hace un gran caos. Un cuello de botella porque ahí la gente se cruza desde la lateral hasta la extrema izquierda, no a los centrales, para tomar el puente que los lleva a Fundadores. Ahí también vamos a tener que hacer esa delimitación porque toda la gente que va al sur, pues esa fila se hace ya sobre Periférico, pues digamos ya de todo el puente completo, de donde están las oficinas o las entradas, la entrada a la Corona República y la Colosada. Pues lo pudiera calificar, si se me permite el término, como una cirugía mayor, lo que se está haciendo en el tema de vialidad en Saldívar. Entonces antes que hacía el Instituto de Movilidad, pero bueno, ¿me vas a comentar algo? Es una cirugía mayor lo que se está haciendo. Y bueno, yo solamente le diría a la gente, como dijo Calimán, serenidad y paciencia. Sí, la recomendación es esa. La verdad es que con el paso de los días, conforme uno lo va adquiriendo, lo decíamos hace rato con el tema de cómo se asienta esta sensación de ser afectado. Con el paso de los días vas escuchando, digamos, ya las ventajas que van descubriendo y creo que eso nos va a dar o nos va a ayudar a seguir haciendo las demás intervenciones en la medida en la que empiezas a sentir el beneficio, como lo decía, no solo en el tiempo, sino ya no te sientes tan estresado, ya no te sientes tan amenazado y eso ayuda muchísimo a cambiar las... No, y cuando llegas a tu casa 10, 15 minutos antes y te reciben tus hijos o los alcanzas a ver despiertos,
ahí es donde dices tú, ah, caray, me tocaba llegar y siempre los agarraba dormidos. Estos 10, 15 minutitos o hasta 20 me están permitiendo alcanzar y verlos despiertos todavía. Mi estimado, ya para concluir, ahora sí que como se dice coloquialmente, tienes muchos fierros en la lumbre. También está el transporte público bajo tu instituto, ¿no? Pero es un tema complejo, es un tema que nos daría para un siguiente programa. Sé que vienen cosas interesantes para el transporte, ¿verdad? Así es. Yo lo único que te dejaría como reflexión para ti, para el público, a tu servidor le ha tocado ver pasar en la oficina donde despacha el presidente municipal, cuando menos a 22 alcaldes. Y ninguno ha podido con el transporte urbano. Quiero dejarte esa reflexión, quiero dejar el beneficio de la duda y te invito a que nos acompañes próximamente y nos digas si ustedes van a poder. Estamos obligados por ley a ofrecer un servicio de transporte público. Nosotros, el municipio, estamos obligados. Hay una herramienta que es la concesión. Yo estoy obligado por ley, imposibilitado para hacerlo, entonces concesión. Y digamos que desde ahí es de donde tiene que partir el cambio del concepto completo para que podamos entender lo que hoy la población, los ciudadanos, la gente que no tiene un auto, que no tiene un ingreso para moverse o desplazarse en un taxi o en una estación, tiene que vivir y tiene que sufrir en condiciones inhumanas en muchos de los casos. Y la verdad es que hoy la tecnología nos ayuda a poder analizar a detalle y a fondo cada una de las rutas, cada una de las unidades y el comportamiento que tienen. Y es nuestra obligación, repito, ofrecer ese servicio. Tenemos que tomarlo como lo marca la ley y no podemos sacarle más la vuelta a eso. ¿Te parece bien que entonces dejemos en stand-by esta plática del día de hoy y en la próxima hablemos del transporte? Todo el gusto del mundo. Te agradezco mucho, mi estimado Víctor de la Rosa Molina. ¿Algo que quieras puntualizar, algún mensaje final para el auditorio sobre el tema que vimos el día de hoy, que son los cambios de vialidades? Pues eso que tú planteabas, ¿no? Serenidad, calma, vamos a hacer cosas, vamos a seguir haciendo cosas. Hay proyectos muy ambiciosos que tienen que ver con generar dobles carriles, con generar movimientos distintos a distintas horas del día y evidentemente lo del transporte público también va a ayudar a minorar la cantidad de vehículos y vienen cosas muy buenas que el alcalde ya tiene listas. Don Javier Díaz González. Gracias, estuvo con nosotros Víctor de la Rosa Molina, quien es el titular del Instituto Municipal de Movilidad Urbana y Sustentabilidad Sostenible, ¿verdad? En el municipio de Saltillo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Grupo Cargo Gas. Con todo, menos con miedo. Los hechos no dejan de existir por ser ignorados. Por fin conocerás la verdad.